y preciosa vida, Señor, en nuestro interior, pero también podemos verlo en nuestro exterior manifestándote. Tú, Señor, hacia cada uno de nosotros, en amor, en fidelidad. Gracias por amarnos con amor eterno y entregarte en esa cruz del Calvario, Señor. Gracias por la vida maravillosa que nos impartiste, que fue tu vida gloriosa, precioso Rey. Te honramos en esta noche, Señor, y te adoramos. Y creemos que es tu gracia y tu favor para con nosotros la que nos ayuda, Señor, a seguir adelante en esta tierra, Señor, para edificar a tu iglesia, Señor. Es nuestra única intención, es poder edificar, Señor, para que tu iglesia avance, para que tu iglesia crezca en ti, que eres la cabeza, para que tu iglesia se prepare, para que tu iglesia esté capacitada, Señor, para la obra del ministerio, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y creemos que tú te estás formando en nosotros cada día, Señor, que se transforma el alma a través de la renovación del entendimiento, pero tú te formas en cada área, Señor, no nada más en los frutos, sino también en la operatividad de los dones. Te adoramos, precioso Rey, porque nuestra intención, Señor, es que tú seas conocido, que tú seas el exaltado y que toda la gloria siempre sea para ti, Señor. Te honramos en esta tarde y creemos que se arriban argumentos mentales, fortalezas que se han levantado contra el conocimiento tuyo y tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y llevamos todo un pensamiento cautivo a la obediencia tuya, Señor, en ese precioso y glorioso sacrificio en la cruz. Te adoramos, Espíritu Santo, y te exaltamos porque tú nos enseñas, nos instruyes, eres el Maestro. Padre, gracias por ese propósito eterno, por el pacto eterno y por esa gracia eterna que nos proveíste, nos manifestaste en Cristo Jesús. Te exaltamos y te adoramos en este tiempo y creemos que eres tú hablándonos a nosotros, eres tú, Señor, que siempre estás y continuamente nos estás hablando, Señor, a través de tu palabra, a través de predicadores, a través de hermanos en Cristo, y te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza siempre sean para ti, precioso Rey. En esta noche creemos que mientras predicamos tu palabra, a través de tu palabra, Señor, personas van a comenzar a experimentar ese poder a través de estas redes. Personas podrán recibir sanidad en sus cuerpos, Dios poniendo órganos nuevos, haciendo milagros creativos y restaurando a personas que están en una situación de desahuciados, también levantándolos de esa cama en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos y los que se van a ir conectando a través de esos medios de comunicación. También le damos la más cordial bienvenida a los que se conectan también de manera diferida o nos ven de manera diferida posteriormente. También le enviamos un abrazo hasta las diferentes ciudades, poblaciones y países de Sudamérica, Centroamérica y los Estados Unidos de Norteamérica, así como los que nos ven también de cualquier otro continente. También le enviamos un abrazo y creemos que será edificación este día la enseñanza, porque es Cristo a través de nosotros quien está operativo y actuando a través de la iglesia en toda la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Ok, pues vamos ahora sí a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Este es el servicio número 29. Ok, pues la idea de este curso esencialmente es con la finalidad de capacitar. Bueno, obviamente el que se quiere dejar capacitar, ¿no? Porque la verdad es que yo le llamo una gran parte de la iglesia cristiana, inclusive puede ser pentecostal, puede ser a lo mejor bautista o bautistas ya que han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, muchos de ellos anhelan que se manifieste el poder del Espíritu Santo a través de la sanidad y los milagros. Hemos encontrado con personas en todo mi caminar en Cristo. Saludamos al pastor Javier Estela Tosto desde la Argentina. Le enviamos un abrazote para allá y les envío un abrazo grande. Ok, entonces cuando estamos hablando de sanidad y milagros, pues entendemos que
digo, desde que yo me convertí a Cristo, yo nací en el 2022, octubre de 2022, el día de Halloween, no se crea. Nada, por ahí fueron como el día 6 de octubre, por ahí, algo así. 6, 10 de octubre. Conocí al Señor a través de internet, una hermana chilena me predicó a Cristo. Luego me congregué en una iglesia, pues obviamente pentecostal. Lo que me llamó la atención a mí, por lo cual me convertí yo al Señor, era que, y dejé obviamente un sistema religioso, era principalmente por el poder sanador del Espíritu. La verdad es que el Señor sanó a esta persona, la hermana Katia, ya, si algún día nos va a poder traer estos medios, le enviamos un abrazote hasta Santiago de Chile. Y fue una hermana chilena la que por la cual llegó también el mensaje de entender acerca de la salvación en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento espiritual. Y bueno, todo lo referente a su poder sanador. Ella estaba en un estado como básicamente tipo esclerosis múltiple, no se podía mover. Y un día que estaban predicando por la radio, recibió el bautismo con el Espíritu Santo y comenzó a moverse, a caminar, cuando no podía ni siquiera, algo así como tipo esclerosis múltiple, ¿no? Y eso me llamó tanto la atención que dije, bueno, ¿quién es ese? ¿Dónde está ese Dios, no? El Dios de los milagros. Y realmente por eso fue que yo comencé a creer en el Señor. Aunado a eso, pues que ella andaba ahí como buscándole, o él buscándome a mí, poniendo en mí el querer, ¿no? Algo así. Lo que le llamó Wesley la gracia preveniente, o en otro le dijeron la gracia general, donde Dios anda siempre buscando al hombre a través de esa gracia, ese convencimiento, a través de circunstancias, situaciones y todo lo demás. Bueno, entonces me llamó la atención tanto el poder de Dios que a través de ello pues comencé a creer. Me convertí y ya después de aproximadamente, si más no recuerdo, unos 6 meses después, 5 meses después, recibí el bautismo con Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Todos los que reciban el bautismo con el Espíritu Santo siempre va a ser con la evidencia de hablar en lenguas. Rara vez empieza con profecía u otras cosas, ¿no? Regularmente es la evidencia de hablar en lenguas, así como en Hechos 19, Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 2. Y los que desean o anhelan recibir el bautismo con el Espíritu Santo, es muy sencillo recibirlo. Se recibe por fe, la verdad. Reciben el Espíritu Santo. En Gálatas 3 dijo el apóstol Pablo, por las obras de la ley o por el oír con fe. Realmente se oye por el oír con fe, entendiendo cómo se recibe nada más. O sea, es muy sencillo, no recibirlo, pero tenemos que creerlo. Por ahí decía un predicador, una vez dijo un predicador, si no todos hablan en lenguas, ¿cómo van a disfrutar el beneficio de hablar en lenguas? Entonces, ¿cómo le van a hacer eso? Bueno, pues enséñales, tan sencillo, ¿no? Si no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, que es diferente al bautismo en Cristo, obviamente, de la primera carta a los Corintios 12, versículo 11, del 11 al 13 por ahí, que es el nuevo nacimiento espiritual. Ese es el bautismo en Cristo, y lo hace el Espíritu Santo. Y bautismo con el Espíritu Santo lo hace el mismo Cristo que nos habita, lo hace. Vaya, viene el Espíritu Santo a revestirnos de poder, llenura del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, o también se le llama revestidos de poder de lo alto. Es lo mismo, son los mismos sinónimos, no hay una rellenura ni nada de eso, obviamente. Entonces, los que no reciben el bautismo con el Espíritu Santo es porque no creen, o sea, tan sencillo como eso. No es que Dios a unos sí y a otros no. Pablo en Hechos capítulo 9 lo recibió cuando fueron, impusieron las manos sobre Ananías. Sin embargo, Pablo dice, yo hablo más lengua que todos vosotros. O sea, cada don espiritual tiene una funcionalidad en el cuerpo de Cristo. Y es para la edificación de la iglesia. Primera carta a los Corintios 14 no lo dice, pero es importante nosotros escuchar para creer. Escuchar, oír y poder entender y poder creer. Y lo recibimos, pues no es tan complicado el asunto. Vaya. Ahora bien, nos quedamos por ahí en la capacidad y la autoridad delegada de Cristo hacia nosotros para poder operar esos dones. Yo le llamo los 3 dones de poder, también un nombre llamado, bueno, donde yo me instruí, fui a un seminario, fue con el pastor Arnoldo, la otra vez quería decirlo, con el pastor Arnoldo en abril 2005, yo me convertí en 2002, pero en abril 2005,
ya habiendo recibido el bautismo con el Espíritu Santo, sin embargo nunca vi un milagro, porque el poder ahí estaba, revestido poder ahí estaba, pero no sabía cómo operaba, no sabía cómo actuaba Cristo a través de mí. O sea, no tenía ese entendimiento. Y puede alguien tener un poder, pero no necesariamente por tener un poder, mientras no se use ese poder, va a estar un poder inhabilitado. Dice el pastor, 3 años y ya entendés, dice, mejor si otros que tienen muchísimos años, Dios te sigue dando de su sabiduría. En 3 años, ¿no? Parecía que conoces hace muchísimos años. Bueno, dije, ¿cuándo me convertí? No, es 2002, pastor. ya soy un lobo viejo en el evangelio. Fue en 2002, perdón, ahí creo que di la fecha, le puse un 2 de más, ¿no? Me quise ser más pequeño de edad. Bueno, ahí en octubre 2002, perdón, 2012, 2022, pues son 20 años más los del 22 al 25. 23 años aproximadamente tenemos en el Evangelio, perdón, me equivoqué yo de las fechas. Sería imposible pues avanzar en tan corto tiempo, en 3 años. Pero sí, más o menos con 4 años entendimos gracia. En el tiempo de la pandemia fue cuando aprendimos gracia, aprendimos propósito eterno, pacto eterno, y así el Señor ha ido poniéndonos ahí ministros y educadores, maestros para irnos enseñando más, y creo que hemos crecido un poquito en Cristo, sin llegar a la jactancia obviamente, ¿no? Vamos avanzando. Entonces recibí el bautismo con el Espíritu Santo y había un poder en mí, pero no sabía cómo usarlo. Ministraba enfermos y se morían, pues era todo un incrédulo, pues, porque para esto también se necesita renovar el entendimiento para que el alma se transforme y lo sobrenatural se vuelva algo natural en nosotros como hijos. En lugar de que hay muchas iglesias donde se ve un milagro por allá cada 6 meses y wow, anda todo el mundo publicándolo como si fuera algo muy... Es más, no nos deberíamos de le voy a cambiar un poquito aquí. Se escuchaba con poquito gis. No deberíamos de impactarnos por un milagro, o sea, debería ser algo normal en la iglesia, pues, para que me entienda. No dice, wow, sanó uno, como la persona que sanó acá tenía osteoporosis y a la vez artrosis, ¿no? Y dice, wow, qué milagrote, pero pues, o sea, si estamos acostumbrados continuamente a ver milagros, sí nos maravillamos y nos gozamos, pero no decir algo así como tan impactante, pues, porque se supone que la iglesia es sobrenatural, y lo sobrenatural debería ser algo que comúnmente lo vemos como natural. ¿Sí me explico? Entonces yo recibí el poder del Espíritu Santo, pero hasta 2005 tuve el primer capacitación en un seminario que dio el pastor Arnoldo, que pues él ya no está acá con nosotros acá en este plano terrenal, pero él fue nuestro pastor, el pastor Arnoldo, y otro pastor que dependía de él, y nosotros estábamos ahí congregados, pues. Y cuando fue en abril 2000, el Semana Santa de abril 2005, ¿verdad? Y dio un seminario de 3 días, algo así, ¿no? 2, 3 días. Yo fui 2 días nada más, no fui el tercer día porque no recuerdo ni por qué no fui. El caso es que yo sí estaba en una iglesia pentecostal. Y ya que empecé a ver que crecían los manos, los pies que se iban, los dolores, los quistes desaparecían y se iban, o sea, cómo los huesos se reconstruían y dije, no, pues de aquí soy. O sea, me maravillé con el poder de Dios en acción. A través del pastor Arnoldo, fue un hombre muy usado y lo usó el Señor para capacitarme a mí. Pero, ¿cuántas personas creen que de ese seminario continuaron con la sanidad de los milagros? ¿Cuántas personas creen? Saludamos a Brenda, como está viendo. ¿Cuántas personas creen que continuaron? Habíamos como 70 personas en el seminario, así por lo bajito. ¿Y cuántas personas creen que continúan con la sanidad de los milagros? Y ella. Un matrimonio nada más, su servidor y mi esposa.
Nadie continuó con la sanidad de los milagros. Nadie practicó como nos los enseñó el pastor Arnoldo. Nadie. Y compramos el librito de Charles y Frances, nos los vendieron 100 pesos, creo, el librito. Y ahí lo tenemos el librito. Yo le recomiendo a los que nos ven por internet, ese libro regularmente no lo va a encontrar, el libro de Charles y Frances, lo recomendamos ampliamente. Al final del curso vamos a algunas cuestiones ahí. Cómo opera el Espíritu Santo a través del ministerio, cómo operaron Charles y Frances y cómo hubo continuidad. Por eso le digo, si vemos a nivel internacional, hay muy poquitos que están ministrando parecidos a Charles y Frances. Yo he visto 2, 3 nada más, donde toman de los pies, decrecen las manos. El asunto de la pelvis casi no lo vemos, cómo ministra el asunto de la pelvis. El asunto de la nuca tampoco lo ministra, nada más las manos y los pies. Nosotros regularmente hacemos el asunto total, ministramos el asunto de la nuca, ministramos las manos, decrecen, ministramos el asunto de la pelvis, y el Señor gira nuestro cuerpo le da un pequeño giro, y eso significa que el Espíritu Santo está moviendo el cuerpo con la finalidad de estar reconstruyendo órganos que están dañados. Y el asunto de las piernas, donde las piernas decrecen, se van problemas de hernias de discos, problemas de osteoporosis, problemas de artritis. Todo eso sucede con esta administración. Entonces a mí me llamó tanto la atención ese seminario, pero de todos de los 70 que estábamos, nada más su servidor y mi esposa continuamos con el ministerio. Por eso yo dejo este curso, y una persona que lo tomó por ahí hace algunos años, la primera vez que di este curso, obviamente que este está muy ampliado, ¿no? Con más conocimiento, más iluminación de todo esto. Y lo que di hace como 8 años, una persona en Estados Unidos, pues el Señor lo está usando bastante, el hermano que está por allá, creo que ya es pastor allá en Chicago. Por cierto, nos está invitando a Chicago que vayamos. Entonces, realmente son muy pocas personas los que realmente continúan con el ministerio. Entonces, sí está muy escaso. Por eso yo le invito, tanto los que estamos acá como los que nos están viendo por estos medios, que pues le dé continuidad. Lo vamos a dejar grabado. Ahí va a quedar totalmente en YouTube, en la página de YouTube que es Fe por Guadalajara. Estamos subiendo todos, ya llevamos varios ahí subidos. Totalmente gratis. Este seminario no dice el hermano Fe de Jesús, dice: los saludos hermano, el Señor les bendiga siempre, soy hermano, pues el hermano Felipe Palma, no es Fe de Jesús, es Felipe de Jesús. Le damos un abrazote, hermano Felipe, un abrazote, pronto esperamos verlo por acá, y para que practique por allá donde está también esa la sanidad de los milagros. Bueno, el caso es que ya, eso fue en abril 2005, y de ahí, ¿qué creo que hicimos? No nos quedamos estáticos, leímos el libro de Charles y Frances. Ahorita ya lo encuentra usted en PDF, creo, por ahí ya en Amazon. Ya no lo vende en librerías, ya no lo encuentra. Aunado a eso, si lo quiere pues yo soy más audible, o de vista. Ya no soy tanto andar leyendo, pues soy más audible. Por ejemplo, ese mismo libro ya está en YouTube en audiolibro. O sea, ni siquiera lo tiene que leer, nada más ponerlo ahí y ponerse a escucharlo. O sea, ya está en eso. También hay otro libro que me facilitó el pastor Javier Tosto, también de Kenneth E. Hagin, que se llama... ¿cómo se llama? Ahí recuérdame, pastor. Se llama... Y ya lo estoy ahí leyendo también. ¿Qué acerca de los dones? Algo así se llama el libro de Kenneth Hagin. ¿Y qué de los dones? Algo así. Entonces, también ese libro ahorita lo estoy estudiando, Kenneth Hagin, pero el de Charles y Frances ya está en audiolibro. Para mí se me facilita más estarlo leyendo, asimilo más. ¿Okay? Entonces, nada más una sola persona, de todo el ministerio acá donde proveníamos nosotros, una sola persona. Por eso le digo, estos cursos deben de ser, para mí son un tesoro preciado. Porque desde cuando yo estaba, bueno, ya fui a otra congregación, no me cambié todavía porque me regresé a la congregación donde estaba antes, y ya le platiqué al pastor de la otra congregación, ¿no? Le dije, ¿qué cree? Fui a un seminario en tal lugar, en tal congregación, vino un pastor de Tucson, la congregación se llama Centro Cristiano Carismático. Ahorita están los pastores de Durazo ahí, también son pastores de la palabra, que enseñan muy buena palabra. Entonces, ya fui con el otro pastor anterior y ya me dice el otro pastor, no, le digo, bien poderoso, vi como las manos crecían y el poder de Dios sanando enfermos y los dolores se iban.
¿Y sabe qué cree que o sea, en lugar de decir, wow, dime, pásame el libro, ¿dónde está ese pastor para yo también instruirme? En lugar de decirme eso, ¿sabe lo que me dijo? Luego entran los celitos, ¿no? Los celos ministeriales. Me dijo, pues me hubieras dicho, yo tengo mucho libro de sanidad aquí. Dije yo, pero ¿por qué no me lo mostró antes, pues? Si me mostró el bautismo con el Espíritu Santo, pero no me enseñó cómo ministrar a los enfermos. O sea, ese es el asunto a veces, pues. Hay mucho hermano pentecostal que ha recibido el poder, pero no sabe cómo usarlo. La idea de este curso es que sepan cómo usar ese poder. 1. 2. Este curso tiene una efectividad de un 95%, es decir, de 100 que usted ministre van a sanar 95. ¿Por qué los otros 5? Bueno, porque uno no creyó, el otro era ateo, el otro era un cesacionista y el otro definitivamente estaba viendo La Reina del Sur en lugar de estar en la enseñanza, etcétera, ¿no? O sea, son casos por eso digo un 95% y me estoy yendo demasiado bajo. Porque yo estoy creyendo que entre un 98 y un 99% deberían de sanar. O sea, la idea de este curso tiene 100%, y no negamos pues de otros ministerios que pongan las manos sobre los enfermos y sanen. Pero la manera práctica que lo hicieron Charles y Francis, mi hermano, no hay más efectivo que eso que les mostró el Espíritu Santo a Charles y Francis, y la mayoría es por la imposición de manos. La mayoría es por la imposición. Tocante a los dones se llama el libro del pastor. Sí, tocante a los dones. ¿Y qué pasa con los dones? Decía yo. Es tocante a los dones. Saludamos al hermano Raúl Hebres de allá de Hermosillo, Sonora. Le enviamos un abrazote, ¿ok? Entonces, ahora bien, para poder operar los dones y actuar, y que Cristo actúe a través de nosotros, necesitamos necesariamente oír acerca de este tema. Cómo operan los dones a través de la iglesia, cómo Cristo opera los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Si no escuchamos cómo y la manera de, difícilmente vamos a poder operar esos dones. Va a ser todo ineficaz, va a ser muy ineficaz. A pesar de tener un poder, pero no saberlo usar. O sea, por eso necesitamos renovar el entendimiento de cómo operan los dones, cómo opera Cristo en la iglesia, en ese poder, para que al renovarse el entendimiento, esta alma se acostumbre a ver la manifestación espiritual como algo normal en la tierra. Eso significa que es Cristo en nosotros, o la mente de Cristo operativa en nosotros. Muchos de los hermanos cesacionistas no creen que tienen que transformar el alma y renovar la mente para la operatividad de los dones, pero yo creo que sí. Porque yo ya tenía el poder del Espíritu, había sido revestido y bautizado con el Espíritu Santo. Pero, oye, me ponía manos a los enfermos y se me morían. Se me morían muchos de cáncer. Y para acabarla fue un familiar, uno de ellos. Imagínense. Entonces, es muy importante este curso, Leo. Si usted lo toma y de la manera práctica en que vamos a ministrar, es 100%, digo, un 95% de eficacia. 95%. Por eso le digo, una cosa es oír que alguien dice, la sanidad, sí, ya se consumó en la cruz, por su llaga fuimos sanados. Y otra cosa es verlo operativo. Hay muchas maneras de ministrar a un enfermo, nunca debemos dejarlo. Oye, le ministré, un pie creció, el otro le creció y te sigue doliendo la pata, filigonio. Pues sí, me sigue doliendo. Bueno, hay otra manera diferente. Ya cuando lo ministras con el asunto total, o sea, primero la nuca, luego los brazos, luego la pelvis y luego los pies, eso se llama asunto total, le llamó Charles y Francis. Una vez que a las personas que han sanado de enfermedades de las más drásticas como artrosis y osteoporosis, o problemas de que tenían ya los cartílagos y las coyunturas pegando hueso con hueso, literal. Es el cartílago, creo, ¿no? Como un resortito que tiene ahí el hueso para que no pegue, literal, pegando hueso con hueso, personas en Mazatlán, Sinaloa. Y cómo Dios les puso un cartílago nuevo en 1 minuto, 2 minutos de administración. Entonces es lo que le digo. Esos milagros creativos son bien efectivos cuando ministramos de esa manera, pero tenemos que entender que es Cristo en nosotros, porque toda la gloria es de Él. Entonces cuando
muchos hermanos cesacionistas no creen que esto se llama edificación. Esto que estamos hablando de cursos en milagros, para ellos no es edificación en Cristo. Entonces, cuando hablamos de edificación en Cristo, yo siempre puse una publicación, debemos de preguntar, en primer lugar, ¿qué Cristo tenemos que edificar? ¿Estamos de acuerdo? Siempre que digan, oye, hay un seminario de la edificación de Cristo, ok, ahora, preguntarle al edificador, ¿qué Cristo me vas a edificar? Y si le dice, bueno, un Cristo que te traiga pues paz en tu corazón, que traiga sabiduría para tu trabajo, que traiga paz en los momentos complicados y difíciles, en las aflicciones, tú tengas una paz interior, o que ese Espíritu Santo traiga gobierno a tu alma. Es decir, si eras uno que eras cleptómano, que te gustaba agarrar las cosas ahí, pues ya la manita cleptómana pues ya no va a funcionar, porque ahora es el gobierno de Cristo en ti, ¿me entiende? Entonces, ese tipo de esa edificación es correcta, porque estamos hablando de frutos. O si usted antes era una persona odiosa que odiaba a todo mundo y que las personas no la podían ver por tan odiosa que era, y ahora se la lleva abrazando a todos hasta un poste en la calle. Entonces dice uno, wow, entonces el fruto del amor está a todo lo que da en este hermano, ¿me entiende? Ve un perrito y lo quiere abrazar, que pues aunque el perrito no se deje, lo va a morder, pues, pero quiere abrazar a todo el mundo. Entonces dice, wow, el fruto del amor. Hay que preguntar siempre, ¿qué Cristo me quieres edificar, edificador? Amor, gozo, paz. Gozoso, antes se la llevaba triste y ahora hay mucho gozo, siempre se anda riendo de tal manera que la gente lo ve y dicen, ahí va el sonrisas. Entonces la gente emocionada porque el sonrisas antes era gruñón y triste se la llevaba y ahora se la lleva gozoso, amor, gozo y paz. Paciencia, Dios mío, la esposa... Que antes el esposo le exigía de todo y la traía toda turbada, paciencia, pues ahora resulta que cuando va por la calle y cuando se la empiezan a mentar, pues ya resulta que ya no se las contesta, ¿me entiende? En lugar de decirle en lugar de contestarle y ahí se queda nada más. O a lo mejor y hasta que definitivamente ya no se los contesta para nada, ¿ok? Aquel que puede ser ofendible y no se ofende, o sea, que la gente lo ofenda, pero él no se ofenda, dice, es una persona paciente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad es la bondad manifiesta. Es lo mismo, es el amor manifiesto, es una bondad, pero manifestada. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. También la fe es el resultado o el fruto del Cristo que se va formando en nosotros. Fe, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahora no es una persona realmente que tiene la mansedumbre para que la palabra de Dios sea implantada en su corazón. Mansedumbre, ay Dios mío, cómo hace falta, nos hace falta a todos, ¿no? Pero a una parte de la iglesia de Cristo, ¿cómo le falta mansedumbre? ¿Sabe qué? Usted puede tener mucho conocimiento. Dice el pastor Javier, Pablo dijo, no vengo solo con palabras, sino con demostración de poder. En este último tiempo se dejó ver manifestación de los dones porque se enfocan solamente en palabra y dejan a un lado el poder que hay en la misma palabra. Es la palabra de poder. Saludamos a la hermana Rosalba Morales allá de Los Ángeles, California. Pero esto viene cuando dejamos al Espíritu Santo operar en nosotros. Así debe ser, pastor. Y a Dianita Gastel le mandamos un abrazote hasta Gilotlán, Jalisco. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasó entonces? El pastor Federico le mandamos otro abrazote por ahí que también está conectado. Les enviaron un saludo al pastor. Ahora bien, nos quedamos entonces. ¿En qué nos quedamos? Mansedumbre. ¿Cómo hace falta, Dios mío? Sabe que muchas personas, entre más conocimiento tengan del nuevo pacto, de Cristo, entre más entendimiento tengan del pacto eterno, del propósito eterno, de la gracia eterna, de Cristo mismo, sabe que entre más conocimiento, eso hace. ¿Qué tendría que crear eso? Dígame, ¿qué tendría que crear? Humildad, ¿no? Ser manso y humilde, dijo el Señor, sean mansos y humildes porque yo soy manso y humilde, ¿no?
¿Qué significa eso? Que vamos a aceptar cuando el Espíritu Santo nos está hablando a través de la palabra. Obviamente era palabra escritural, pero se vuelve rema y se vuelve viva cuando la hablamos nosotros. ¿Ok? Mucha gente dice, pues ya no creo en la palabra que está escrita porque ahora solamente quiero vivir un Cristo que me hable a mí en lo interior e independientemente a la palabra. Y están excluyendo la palabra cuando la palabra se hace rema, porque el mismo Dios que escribió la palabra y a través, dice que en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo Cristo, si esa palabra sale por la boca de Sergio Soto, se vuelve una palabra rema, una palabra donde Dios le esté hablando ahorita a usted, aunque se haya escrito hace 2000 años. ¿Entendemos? Por eso tenemos que repetir la misma palabra, porque en una parte de esa palabra Dios nos está hablando. Pero hay personas ahorita que dicen, no, deja a un lado la palabra, prefiero nada más a Cristo, la palabra, porque Cristo es el verbo encarnado, obviamente. Pero el verbo encarnado también vino a hablarnos de la palabra. Y esa palabra ya la gente le está desechando. Le está desechando. Y bueno, lo respetamos, ¿no? Es más, oye, es como dice... Cada quien puede tener una doctrina u otra doctrina y pensar esto, pensar lo otro. Ahora sí que cada loco con su cuento, pues. Respetamos a nuestros hermanos que son cesacionistas. Allá eso, ellos con su rollo. Nosotros tenemos que creer todo lo que está escrito, ¿ok? Y fuera de la escritura, pues difícilmente tendríamos que creerlo, ¿no? Muy difícilmente tendríamos que creerlo. Bueno, entonces, mansedumbre. Se supone que entre más Cristo se esté formando a ti, debería ser más sensible a la voz del Espíritu, ¿no cree? ¿No creen? Pero muchos, entre más entre más entendimiento tienen de Cristo, sabía que se empiezan a... Eso yo ya lo viví en la palabra de fe. A mí nadie me va a contar porque yo lo viví en la palabra de fe. Y no porque la palabra de fe sea mala, pues. No, porque la palabra de fe es buena. Y más cuando lo combinas con gracia, pues obviamente vea las enseñanzas del pastor Javier, que está, del ministro Ferdinand, que tuvo ahí en esos días, en estas semanas. Vea cómo es por fe para que sea por gracia. O sea, la gracia es todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a través de su sacrificio perfecto y completo, donde el hombre no tuvo que intervenir para nada. Ya se culminó eso. Ahora el hombre en este tiempo tiene que recibir por fe lo que se le proveyó por gracia. Si no es así, la gracia no está inoperante aquí en la tierra, literal. Y mucha gente ya no cree, pues eso tampoco, porque dice, la gracia va a obrar independientemente que la gente crea o no crea. Es más, para que la gracia obre, la gente no necesita ni siquiera creer, Dios les va a poner la fe. Y dice, ¿cómo que Dios les va a poner la fe? O sea, ya no tengo que creer, o soy una marioneta que me va a poner Dios la fe, y también la gracia pues fue por parte de Él, y la fe también me la va a poner, entonces pues no necesito hacer nada, ya Él me da todo. O sea, no hay ni una responsabilidad humana de libre albedrío para obedecer, porque es Cristo el que obedece a través de mí. Y si Cristo obedece a través de mí, entonces todo lo malo que yo haga, entonces estaría diciendo que es Cristo obrando mal a través de mí. ¿Se ha dado cuenta que la incongruencia de no entender en el libre albedrío del ser humano? Ok. Tiene que ser siempre un respaldo escritural, dice el pastor Javier. Entonces es importante entender esto. Entonces, mire, yo lo viví en la palabra de fe. Entre más conocimiento tenían esas personas, ¿cómo cree que veían a los demás? Estamos en una congregación en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y nosotros estamos en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Los que venían de Hermosillo, pues dicen, nosotros somos somos los abusaditos, los tremendos que venimos, porque nuestro apóstol que tenemos allá, tiene gran conocimiento, y nosotros estamos más pesados que ustedes. Literalmente nos venían a restregar en la cara que ellos sabían más que nosotros. Y lejos de crear humildad en ellos, porque supone que la palabra trae formación de Cristo. El entendimiento de Cristo trae formación de Cristo. Y si en lugar de estar creando humildad en los hijos, está creando soberbia porque crees que sabes más que los demás, mi hermano, entonces hay algo raro ahí. No puede ser. Por eso mansedumbre es recibir la palabra implantada. ¿Por qué el cesacionismo, que sabe mucha palabra de nuevo pacto y todo lo que usted quiera llamarle, de gracia? El cesacionismo sabe mucha gracia. Vaya a una iglesia bautista y tremendos en la gracia. ¿Sí? Tremendos en la gracia y en la justicia de Dios, tremendos. Pero ¿por qué no oyen la voz cuando el Espíritu Santo les dice
que también los dones es la manifestación de Cristo actuando a través de la iglesia. ¿Por qué no oyen? Porque se han creído tanto lo que ellos creen, vaya el entendimiento que ellos tienen, como John MacArthur. John MacArthur dejó gente en los cielos, digo, en la mente en los cielos, elevada. Esa gente ya no se quiere, y luego dicen ellos, si tú eres pentecostal, wow, fuchi, tú no sabes nada de palabra, yo soy el que sé. Fíjese, todo lo contrario, cuando escuchamos una buena palabra, debería traer humildad en los hijos, mansedumbre, no debería traer prepotencia de que yo sé más que el otro, no debería traer eso. Pero bueno, ahí lo dejo como para que lo reflexionen nuestros hermanos y comparta este video para que llegue a todos los que entienden gracia y que están muy iluminados y muy entendidos, por favor, para que no se les suba, porque el alma esta, la palabra puede surtir dos efectos. Uno, la formación de Cristo que trae los frutos del espíritu de humildad y mansedumbre. Pero también puede surtir el otro efecto, depende como el receptor de la palabra reciba la palabra. Si el receptor de la palabra recibe la palabra solamente pensando en que es para que él crezca en un conocimiento y sepa más que los demás, y no para expresar al Cristo eterno aquí en la tierra, entonces ahí también hay un problema. Entonces ahí no, el problema no es la palabra, el problema es el receptor. Por eso en Marcos capítulo 4, en la parábola del sembrador, Cristo habló de diferentes terrenos. Y el problema no era la palabra, el problema era el terreno. ¿Cómo la persona recibe la palabra? Mire, vamos a Marcos 4. Es un tema que no traía, pero vamos a verlo. Pues Marcos capítulo 4. ¿Qué debe de producir la palabra? Veamos, Marcos capítulo 4, es excelentísimo ese ejemplo. Como que nos estamos saliendo del tema de los dones, pero no. Le voy a decir por qué no. Porque la manera en que usted reciba la palabra, es la manera en que Cristo va a obrar a través y operar a través de usted. Marcos capítulo 4, por favor, versículo. Mire, vamos a leer. ¿Dónde cae la palabra? Versículo 3, Marcos 4, 3. Oíd, he aquí el sembrador salió ¿a qué salió? El sembrador salió y luego el 14, Marcos 4, 14. Ahora, si el sembrador salió a sembrar, ¿qué es lo que salió a sembrar? 14, el sembrador es el que siembra ¿qué? La palabra, o la semilla de la palabra, obviamente, ¿no? Si el sembrador siembra la palabra, entonces el problema aquí no es Cristo que nos dejó su palabra y Él es la palabra viva. El problema no es el Cristo que se nos sembró en el corazón, porque aquí habita Él. El problema no es la palabra de Cristo cuando Dios, Hebreos 1.3, dice 1.2, que Dios en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Ese no es el problema. Cristo, la palabra, no es el problema, y la palabra de Cristo no es el problema. No es lo mismo Cristo, la palabra, y la palabra de Cristo no es igual. No es la misma, no, esa expresión no significa lo mismo. Cuando Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos por medio del Hijo, creemos que nos habló con la revelación que le dio al apóstol Pablo en el tercer cielo. Segunda carta a los Corintios capítulo, creo que es el 12, versículo 2, 3 en adelante por ahí. Y Gálatas capítulo 1, versículo 11 y feria por ahí. Dios nos habló por medio del Hijo, ¿ok? Y esa revelación se le dio al apóstol Pablo. Ahora bien, el problema no es quien da la palabra, porque ya la dio Cristo. El problema es el receptor de la palabra. Y aquí vamos a ver entonces, en esos términos, vamos a ver versículo 4, por favor. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó y pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y ahogaron. Estamos hablando de la semilla, ¿ok? La semilla de la palabra. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Y luego dice el versículo 9, el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga, ¿ok? Ahora bien, versículo 10, cuando estuvo solo entonces sus discípulos
le preguntaron sobre esa parábola. Muchas personas creen que las parábolas son palabras difíciles de Jesús para que la gente no entienda el mensaje y sobre todo que no lo entienda el vulgo, sino sus propios discípulos nada más. Cuando Cristo hablaba en parábolas era para que la gente entendiera, no para que no entendiera. Hay una mala traducción ahí, creo, en Mateo y en Marcos hay una mala traducción que dice, es que yo les cerré sus oídos para que ustedes oyendo no oigan, y esa traducción está incorrecta. Al contrario, las parábolas es para dar un ejemplo y la gente entienda de su tiempo cómo puede entender el reino a través de parábolas. Parábolas es sentido figurado, pues. Es simbólico para que la gente entienda algo, pues si no, la gente de su tiempo no lo iba a entender. Ahora bien, dice que cuando estaban ellos solos les preguntaron a Jesús sus discípulos, versículo 11, y les dijo a vosotros, Marcos 4:11, y les dijo, vosotros os dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas, todas las cosas, y lo dice, para que viendo no vean. Esa traducción está incorrecta, ¿eh? Ya hicimos un estudio por internet, si usted lo quiere ver, pues ahí entre al Face de, bueno, se lo voy a volver el día de mañana lo voy a volver a subir, ¿ok? Dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados sus pecados. Imagínense Dios diciendo, ok, les voy a hablar a ustedes nada más les voy a hablar bien, discípulos míos, pero a la humanidad en general, los otros aquí, el vulgo que anda por aquí, ellos no, porque ellos mejor que si capaz que oyen y se van a convertir, Imagínense Dios creyendo eso, cuando de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10, 13, 14, 15, y cómo oirán si no hay quien les predique. ¿Se ha dado cuenta? Entonces es imposible que ahorita esté diciendo que les hablen parábolas para que la gente no entienda, para que no se conviertan. No tiene sentido, pues. Hay un estudio que ya hice al respecto, ¿ok? Ahora bien, versículo 15 aquí da la explicación a sus discípulos de qué significó la parábola. 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Mire, se siembra la palabra. ¿Qué significa? Que la palabra se habló. Se siembra la palabra y luego dice, ¿qué más? Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Y Satanás, no estamos hablando de una mente caída, aquí literalmente es un personaje. Para los que no creen que Satanás tiene toda influencia en las mentes de las personas para quitar la palabra, pues. Lo dice, enseguida viene Satanás, versículo 15, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, si nosotros permitimos, ¿cuándo te puede quitar la palabra? No va a venir un diablito con dos orejitas y una colita y color de rojo. O sea, no va a venir así a quitártela. A ver, ya tienes la palabra en tu corazón y voy a venir a quitártela. O sea, no es así. El asunto es que, ¿cómo quita la palabra Satanás, el diablo? Cuando tú empiezas a oír algo diferente a lo que oíste y te quedaste plenamente convencido. Porque aquí sí dice, mire, oyen la palabra se siembra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y se la quita. ¿Cuándo te quita una palabra? ¿Cuándo le quita una palabra a un cesacionista? Estamos hablando de dones de poder, milagros y sanidades. Ahora bien, si yo le estoy diciendo es Cristo, Marcos 16:20 dice que Cristo actúa a través de nosotros para manifestar los dones del Espíritu, para ministrar a los enfermos, y los enfermos sanen, y su poder va a estar restaurando órganos, sanando toda enfermedad. Entonces hasta ahí la palabra está perfecta y puede la persona quedar plenamente conviccionado de que así es. Es más, se vio un milagro, y si la persona traía cáncer, Dios le puso células nuevas. Pero ¿qué cree? Al rato se encuentra con un cesacionista y le va a decir, no, ¿cómo que fuiste a que te ministrara el pastor Sergio? Si él es un chamán y milagrero, ¿cómo? Es más, los milagros que hay ahí son del diablo, imagínense. Esa semilla que se le sembró aquí, ¿qué cree? Es más, la sanidad ya no es para este tiempo, fue para el primer siglo. Así de sencillo. Así de sencillo. Es más, Dios ya no sana a todos. Aquel quiere nada más porque es soberano. Ya con eso le arrancó toda
la semilla que se le sembró, inclusive hasta el milagro que se le dio. Y me ha tocado ver personas que han sanado de enfermedades incurables. Una persona allá en la ciudad de Los Mochis, un señor sanó de cáncer, literal, con análisis clínicos, mi hermano. O sea, no fue algo que dijimos, se le fue el dolor y ya no, fue a hacerse los análisis. Y el médico vio que los análisis estaban literal en blanco, sin cáncer, literal. Pero ¿qué cree? Jamás se congregó y empezó a escuchar otras semillas. Y a los 3 meses el cáncer regresó. ¿Cómo te explicas eso? ¿Dios falló? ¿O Dios no fue fiel en sanarlo? No, mi hermano, lo que pasa es que te mete temor otra vez el diablo de que no es cierto que recibiste sanidad, porque oíste otras palabras. Si oíste a un sensacionista, ya la regaste. Ya bailaste con la más fea. Si fuiste sanado de una enfermedad y oíste a un sensacionista, olvídate, ya. Por eso debemos de cuidar. Además, en Marcos 4:27, Jesucristo dijo, miren lo que oyen. En ese sentido, mire, Marcos 4:27, lo vamos a adelantar poquito, 4:24. Marcos 4:24, lo vamos a adelantar poquito y vamos a rezar. Ahorita dice, les dijo también, mira lo que oís. ¿Por qué? Porque con la medida que tú medís, o serás medido, aún se te va a añadir lo que tú oyes. Aunque haya recibido el milagro de sanidad, de todos modos empiezas a escuchar a alguien que no cree en los dones, que juzga los dones, que se ríe de la manifestación del Espíritu Santo cuando sana un enfermo. ¿Qué cree que va a pasar? Muchos cesacionistas andan ahí. Muchos cesacionistas, que porque son de la reforma y que saben gracia y justicia y no sé qué rollo, y no pacto. Anda, ¿cómo se llama? El uno que se pide Céspedes, anda echando leña a todo lo que es movimiento pentecostal, que sí la riegan algunos pentecostales, porque se hacen sus relajos, pues, pero la gente se va con la idea de que todo el pentecostalismo, o sea, todo el movimiento del Espíritu Santo está mal, pues. Anda uno que se llama Céspedes, anda el otro que se llama Sebastián Céspedes, anda otro que se llama, ¿cómo se llama el otro? Un español que salió ahí, se vuelven youtuber luego, quiere monetizar. Se me va el nombre de la otra persona. Pero todos son sensacionistas calvinistas, de corte calvinista ellos, todos. Aunque entiendan gracia, aunque entiendan la justicia, aunque entiendan nuevo pacto, pero no creen en los dones. Todos ellos son de corte calvinista. Se me va el nombre de la otra persona, es muy mencionado, hombre. El Edgar Escobar es ahí como que ya le pegó una buena regañada por también echando leña a los dones del Espíritu, ¿no? Lo agarró el hermano Gutiérrez y le pegó una buena jalada de orejas. Ya no critica tanto. Sí, lo he escuchado un colombiano también, ¿verdad? Ese el hermano. Todos ellos son sensacionistas, ni uno de ellos creen los dones. Imagínense. Obviamente le echan leña y a la vez monetizan, ganan dinero por echarle leña a la manifestación del Espíritu. Bueno, pues cada quien, imagínense, estar hablando en contra de algo que ignoras o no conoces, o por lo menos no lo has estudiado, ¿no? Porque aquí estamos dando una base escritural, mi hermano. Estamos dando un fundamento, estamos hablando de la teología de Lucas. Desde el capítulo 24, Lucas es la teología y todo el libro de los Hechos. ¿Ok? No es un libro histórico, es un libro doctrinal del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, la verdad es que, por eso dice, ¿qué dice? Marcos 4:24, fíjate lo que oyes porque se te va a añadir lo que oyes. Otro caso, fuimos a ministrar a una persona en la ciudad de Los Mochis que tenía esclerosis múltiple, ministramos y todo, creo que ya se le vio hasta el dolor, se le había ido, y no sé si hubo una reacción ahí del poder de Dios. ¿Y qué cree? Que llega un agnóstico amigo de él a visitarlo, y exactamente llegó en el momento que estamos hablando de la palabra, que Cristo llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario. En ese momento estábamos cuando llega el agnóstico y está diciendo, bueno, es que la Biblia, cuando Jesús dijo de cierto te digo, eso solamente es una cuestión de, y empezó a sacar yo le llamo análisis de sintaxis, o sea, su gramática, para decir que Cristo no quiso decir lo que quiso decir. Y perturbó toda la mente, que ya no nos dejó ministrarlo ni nada. Imagínense si no era el diablo enviando un agnóstico que no son ni siquiera hijos de Dios, pero saben Biblia, sí saben Biblia, pero no son hijos de Dios, ni siquiera creen, muchos de ellos no creen en Jesucristo que vino en carne.
Y era el problema que tenía Juan, el apóstol Juan, por lo cual le escribió la primera carta de Juan, creo, por ahí empieza. Primero Juan capítulo 1, nos habla que si alguien no reconoce que tiene pecado, y esa parte no reconoce que tiene pecado, significa que no creían que Cristo había llevado el pecado de ellos en la cruz. Y esa carta fue básicamente para le podemos decir, no un gnosticismo propio de la actualidad, pero se le llama un gnosticismo anterior, pues, como un principio del gnosticismo. Se le llama un proto-gnosticismo. Ok, entonces, fíjate lo que oyes porque se te va a añadir lo que tú oyes. Digo, me ha pasado y cada rato repito este caso. Fui al Walmart y luego una vendedora ahí, está el 2x1 la crema para los hongos. Y yo le dije, no señora, gracias, no tengo hongos. Y no, que ándele, es que no quería oír porque yo lo que oigo, bueno, a lo mejor usted no, pero si yo oigo algo me afecta. Por eso yo sí cuido lo que oigo, Por eso muchas veces, muchos hermanos que entienden gracia, pero que combinan, o sea, un hermano que me está enseñando gracia, me está enseñando justicia, me está enseñando nuevo pacto, la vida del Espíritu, la obra culminada y el consumado Cristo en la cruz. Pero viene luego y le incluye y dice que los dones son milagreros, que los dones del Espíritu Santo son emociones, que el Espíritu Santo ya no opera en este tiempo, que solamente es emocionalismo de la iglesia. Eso a mí me está afectando. Eso, estarlos oyendo a ellos, eso me afecta. O sea, tienen muy buena palabra y reconozco la buena palabra que tienen, pero estarlos oyendo que me digan que los dones ya no están operativos y que son del diablo, o que se ríen de la manifestación de la sanidad y los milagros, porque sí he escuchado. Y yo, ¿sabe qué? Yo me salgo de esos lugares. Me salgo, y a lo mejor mucha gente va a decir, este hermano se quiere excluir porque es independiente al cuerpo, o sea, ¿cómo voy a estar en un cuerpo donde son cesacionistas? Yo los amo, pero no puedo estar oyendo algo en contra del Espíritu Santo porque me afecta. ¿En qué me va a afectar? Cuando ministro un enfermo, de tanto oírlos a estas personas que dicen que son milagreros, puede llegar el momento que yo no crea que va a sanar el enfermo, por estarlos oyendo a ellos. O sea, tienen muy buena palabra, pero cuando empiezan a meter esa semilla me está afectando a mí. Por eso yo decido no oírlos, por la semilla que están implantando en mi corazón. ¿Entendemos esa parte? Yo por eso no los oigo ya. Y qué bueno, o sea, aprendí lo que tuve que aprender de ellos, gloria a Dios. Pero si están introduciendo que los dones del Espíritu Santo no están vigentes, afecta mi corazón, afecta lo que yo oigo, afecta la fe. La operatividad de la fe de Cristo en mí la afecta. Porque ya no, ahorita estamos renovando la mente, estamos transformando el alma. Cristo se está formando para la operatividad de los dones, y luego los oigo a ellos que hablan en contra de los dones, pues oye, me está afectando, eso me está afectando. A mí en lo personal le digo oír que una señora decirme y recordarme que un día tuve hongos, eso, Dios mío, no pasó ni una semana cuando empezaron a salir hongos en los pies. Entonces, por el oír vino a manifestarse una sanidad a mi cuerpo, una enfermedad a mi cuerpo. Y hoy se los dejo de tarea. Si ustedes quieren seguir oyendo cosas que no deben, ahí se los dejo de tarea. Amo a mis hermanos cesacionistas, pero yo no los puedo oír. No los puedo oír. Los puedo oír cuando me enseñan correctamente y que no se meten con la manifestación del Espíritu. Los puedo oír. Pero ya que empieza con sus rollitos, que jajaja, que eso de que una mano crece, que eso de que hablen en lengua, jajaja, eso ya no existe, es pura superstición, eso es puro emocionalismo. Mi hermano, yo les corto el rollo, o sea, ¿sabes qué? Yo no te oigo, ni te comparto en mis redes, así de sencillo, porque eso a mí me afecta. Y no quiero que le afecte a nadie, a ninguna persona por acá. Aunque la palabra está excelente, pero ya con ese poquito que digan que el Espíritu Santo ya no, o Cristo ya no opera a través de los dones, ya con ese poquito, bye, nos vemos. A mí me afecta. A mí en lo personal me afecta, Por eso, no es que yo los odie ni tenga nada en contra de ellos. Y al contrario, siempre trato de hacer una corrección en amor a través de Facebook. Corrección en amor, nada más.
Pero si hay algo que están hablando, a mí en lo personal, a lo mejor usted es más duro para que le afecten las cosas, a mí no. Necesito estar centrado en la asignación que me ha dado el Señor. Entendí gracia, entendí justicia, entendí propósito eterno, gloria a Dios. Entendí la obra también de Cristo en la cruz, gloria a Dios. Entendí la vida del Espíritu, gloria a Dios. Y ahí, el que me enseñe eso, muy bien, bienvenido. Pero ya cuando empiezan a darle en cuenta los dones, ya me perdieron, literal. Y lo digo con todo respeto, no tengo nada en contra de ellos, los amo en Cristo Jesús. Al contrario, yo enseño este tema para librarlos a ellos. No tengo nada en contra. Ok, Marcos 4, por eso le digo, dice, se te va a añadir lo que oyes. Si Cristo te está diciendo que si tú estás escuchando a un cesacionista y si estás enfermo, al contrario, o al revés, estás sano, pero Él te dice que de algo te tienes que morir, porque también el cesacionista es también los que entienden a un Dios fatalista, que dice que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, incluso violar hasta el propio pacto que hizo en Cristo Jesús. Ellos dicen que si Dios te quiere llevar el día de hoy y te quiere matar el día de hoy, te va a llevar. Ellos dicen que si el día de hoy pasas por aquí, te atropella una bicicleta y te traspasa por ahí uno de los manubrios de la bicicleta y te mueres, es porque Dios ya lo tenía destinado para ti. O sea, eso me afecta a mí. Eso me afecta. Oye, Dios mío, sale uno a la calle y dice, pues ya no sé si viene un pájaro y se me va a incrustar aquí, o el pico en el ojo aquí del pájaro, Dios mío. Está como la pastora, salía a vender sus ya sabe qué, ¿no? Ahí iba con su estaba ahí, un pájaro viene y traes que se le pone exactamente ahí. Dios mío. Pero bueno, pregúntele a ella. Marcos capítulo 4, es importante lo que oímos, tan importante, porque son semillas que se siembran y al rato fructificarán. Pero si usted oye la buena palabra, mi hermano, por eso estoy diciendo, la fe viene por el oír. Para la operatividad de los dones, la fe del enfermo viene por el oír. No es la fe de Cristo en él la que obra. En nosotros los ministros es la fe de Cristo en nosotros la que obra cuando ministramos, pero yo necesito renovar la mente, el entendimiento, y que Cristo sea formado para entender la operatividad de Él aquí en la tierra. Mi hermano, yo ministro personas y a lo mejor no le digo no sé ni lo que le voy a decir, ni cómo va a actuar, y el Señor me va dirigiendo y vemos el milagro. O sea, ni siquiera le digo cosas que ni siquiera yo las pienso. Marcos capítulo 4, repito, nos quedamos en el 20, ¿qué? Los que fueron sembrados en pedregales. Bueno, ya entendimos del 15, ¿no? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró. ¿Entendimos cómo quita la palabra? Cuando introducimos otras palabras diferentes a lo que oímos. ¿Sí? ¿Sí entendimos esa parte, ¿verdad? 16. Estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, es decir, no hay una permanencia. Si oímos algo, tenemos que seguirlo oyendo, porque la convicción viene conforme vamos oyendo aquello que está escrito y que Dios nos lo dejó para nuestro beneficio y para la operatividad de Él aquí en la tierra. ¿Okay? Por último dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, dice el 18, Marcos 4, 18. Los de espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esos son los que se desvían del evangelio. Pueden oír de un tema, de un tema específico. Los de espinos oyen la palabra, pero hay algo que ahoga esa palabra y no fructifica, y es el afán. Literalmente es el afán. Y más cuando no hay una formación de Cristo, una transformación del alma. El afán ahoga la palabra y se hace infructuosa, no da frutos. Y por último el 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Qué pasa? Los que oyen la palabra, pero ¿qué dice? La reciben, no la rechazan, la reciben. Pero también, ¿qué dice? No nada más la reciben, sino que esa palabra fructificó en ellos. Y aquí dice al 30, al 60 y al 100. O
sea, en otras palabras, va fructificando conforme usted va oyendo la palabra. No tiene que oírla una vez. Por eso la fe viene por el estar oyendo la palabra. Esa fe es para que el enfermo sane. Pero la manera en que estar oyendo la palabra también es para que la fe de Cristo, nosotros operar esa fe de Cristo en nosotros, que es Cristo en nosotros el que se va a manifestar, ¿ok? Y luego dice el 21, ¿acaso se trae una luz para ponerle bajo el almud, debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si usted tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo le dijo este día. No hay nada oculto, es decir, no hay nada que usted no haya sembrado como una semilla de palabra que no vaya a fructificar, ya sea hoy o en un futuro. Por eso ahorita muchos hermanos en Cristo están muriendo a corta edad, porque se les sembró una palabra de cesacionismo calvinista, donde tienen un Dios fatalista, donde ese Dios se los va a llevar cuando quiera. Ese Dios inclusive va a propiciar los medios para que cuando salgan ahorita a la calle lleguen unos maleantes y ahí lo agarren y ahí quede. Ese es el Dios de los decretos divinos de un hombre llamado Teodoro Beza, que era un calvinista, obviamente, un discípulo calvino. Ese tipo de cosas, ese tipo el Dios fatalista siempre va a ser un Dios soberano, que incluso tiene tan controlado al ser humano que todo lo que le sucede a ustedes por determinación divina. ¿Yes? Todo lo que le sucede, sea bueno, sea malo. Si hoy pasó un pájaro por la calle y le hizo popó en la cabeza, ¿por qué cree que fue? No fue coincidencia, fue Dios que propició ese momento, con algún propósito, ya sea de que ese mismo propósito sea para que usted haya entendido que a lo mejor iba distraído y en lugar de estar orando y usted iba pensando en otras cosas, pues le mandó un pájaro para que le hiciera popó la cabeza. O ese Dios calvinista que dice que Dios utiliza como un instrumento para educar a la iglesia a Satanás, el diablo. Es decir, si le está pasando algo malo, una enfermedad incurable, es porque Dios está utilizando al diablo para ponerle esa enfermedad, porque sabe Dios que Satanás como un instrumento divino lo va a educar a usted para que entienda, ya sea por las buenas, la palabra, o por las malas, utilizando a ese personaje. Imagínese, Dios mío, sale uno de un lugar así, que te estén hablando de eso, sale uno de un lugar pues todo condenado y miedoso, atemorizado, porque no sabe si va a caer un rayo en seco ahí, aunque no esté lloviendo, algo así, ¿no? Dios mío. Pero bueno, son hermanos en Cristo, ¿y qué vamos a hacer? En la viña del Señor, de todo hay, ¿verdad? Y tenemos que soportarnos los unos a los otros. Sí, una cosa es soportarnos y otra cosa es aguantar la doctrina, aguantar esa semilla que nos va a afectar, esa no tenemos que aguantarla, Le doy gracias a Dios por cada ministro que nos ha enseñado Nuevo Pacto, porque aprendimos gracia por muchos de los ministros, gracias a Dios. Pero la mayoría desafortunadamente eran cesacionistas. Y a mí en lo personal, aprendí que bueno, gloria a Dios, Dios usó esas personas para que yo aprendiera Nuevo Pacto y todo esto, de la gracia, la justicia, que lo aprendiéramos, la obra consumada de Cristo, los resultados de la obra consumada de Cristo en la cruz. O sea, las riquezas de su gracia. O sea, es maravilloso haber entendido todo esto. Maravilloso. Yo sí prefiero yo escuchar a ministros que entienden todo esto, pero son continuistas. Yo prefiero escucharlos a ellos y que de preferencia no sean calvinistas. O sea, hay muchos que entendemos gracia que no somos calvinistas. Hay muchos que entendemos gracia que no somos cesacionistas. Pues yo prefiero mejor escuchar a alguien que entiende todo esto, no pacto, gracia, justicia, obra consumada de Cristo en la cruz, la riqueza de su gracia, todo esto, que estamos completos en Él, que ya fuimos santificados por la obra perfecta de Cristo en la cruz, todo esto que deriva de la venida de Cristo y lo que Cristo consumó, todo esto, pero que sean continuistas y no cesacionistas. Yo prefiero mejor. Y sí créalo que hay ministros que creen. El día de hoy estaba escuchando un ministro que cree todo esto y es continuista. Entonces, por eso yo prefiero mejor escuchar a alguien que entienda todo esto pero sea continuista, a que sepa todo esto pero sea cesacionista.
No porque lo odien y porque tengan en contra, sino porque a mí en lo personal me afecta. Si usted quiere seguir escuchándolos a ellos, bueno, es respetable y sígalos amando en Cristo porque los amamos en Cristo. Pero, ¿cómo le puedo decir? Vaya, como cuerpo de Cristo debemos amarnos. Pero salen semillas, palabras que son semillas que nos pueden afectar, aunque sean cuerpo. Mucha gente dice, ay, pues hay que convivir con todo el cuerpo, y estoy de acuerdo, tenemos que tener comunión con todo el cuerpo. Pero una cosa que tenga comunión, oye Filigonio, ¿cómo estás? Dios te bendice, un fuerte abrazo, me da gusto verte, la bendición del Señor sobre ti, nos vemos, gloria a Dios, Filigonio. O sea, conviví con Filigonio aunque sea un ratito, pero ya no me habló doctrina. No me metió semillas que me afectaran. ¿Estamos entendiendo? Podemos mandarles un abrazo, un saludo a los hermanos estos, pero ya el hecho que estarlos oyendo ya está complicado el asunto. Digo, a mí. A lo mejor usted no, ¿cómo le dicen? Es más, usted a lo mejor aguanta más. Pues. Póngase, pémosle gracias al Señor. Y bueno, mira, Juan Manuel Vaz, exactamente eso. Ese es el otro predicador español también sensacionista, que siempre anda echando leña. Bueno, es respetable, le digo, la verdad es que respetamos, es un hermano en Cristo, pero si es el otro, es exactamente Juan Manuel Vaz, creo que es un español, y lo respetamos. La mayoría son de corte bautista, presbiterianos, lo respetamos, son nuestros hermanos. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, tú sabes nuestro corazón. No tenemos nada en contra de nuestros hermanos, pero también tú fuiste muy radical en especificarnos que tuviésemos cuidado con la semilla de la palabra que sembramos en nuestro corazón. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, aunque sean sensacionistas, son nuestros hermanos y les amamos. Y nuestro anhelo es que también ellos sean edificados y salgan de esas circunstancias adversas, difíciles, Señor, de enfermedades incurables donde ya no han podido librar su vida, sino que se han ido y han traspasado este plano terrenal a lo eterno junto contigo, Señor. Y sabemos que es bueno que ellos están ahí contigo, pero no creemos que sea la perfecta voluntad tuya, porque tu voluntad siempre la hiciste en Cristo Jesús. Y te damos gracias por cada uno de los hermanos que piensan diferente también, Señor, y respetamos todo pensamiento, Señor. Por eso yo oro por ellos, para que espíritu, sabiduría y revelación venga a sus vidas. No para que nosotros los convenzamos, Señor, sino eres tú que les des ese convencimiento. Y si algún día ellos nos van a necesitar, ahí estaremos para ayudarlos, para ministrarles conforme tú nos enseñes y nos estés enseñando en este curso, para que ellos también sean libres de la opresión de un dolor físico, de una enfermedad, Señor. Oro por cada persona que estuvieron conectados ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que tú les des también ese entendimiento y podamos crecer juntos, porque esa es la idea, crecer en la cabeza, que eres tú, precioso Rey. Y nos anhelo llegar a esa plenitud del varón perfecto en el alma, porque en el espíritu ya estamos plenos, completos y perfectos, pero queremos llegar en la operatividad aquí en la tierra totalmente plenos, esa plenitud. Por eso dice el apóstol Pablo: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo esa meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, oro por cada persona que está enferma el día de hoy. Cada persona que está ahí con un problema, con un dolor, con una enfermedad, con un cáncer,
problemas auditivos, personas que tienen ahora a lo mejor problemas en los huesos, artritis, osteoporosis, personas con disfuncionalidad de riñones, personas que a lo mejor tienen algún quiste, una protuberancia, un tumor, personas que a lo mejor tienen problemas en el corazón, en el hígado o en los pulmones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, creemos que es tu poder sanador ahora a través de estos medios de comunicación. Que ellos hagan los actos de fe que siempre hemos puesto, el asunto de las manos, que estiren sus manos al frente, que se sienten en una silla y verifiquen si tiene un pie más corto que el otro. Y seas tú, Señor, obrando a través de estos medios de comunicación, donde ajustes su cuerpo ahora mismo conforme fue diseñado por el Espíritu Santo, y lo ajustes a como está escrito en tu palabra, que por tu llaga fuimos sanados, Señor. Creemos que ahora mismo desaparecen esos tumores, esos ganglios, en el nombre de Cristo Jesús, pero también riñones son restaurados y hechos nuevos. Ordenamos que se hagan riñones nuevos ahora mismo, se hacen pulmones nuevos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, un sistema auditivo se hace nuevo. Aquellos con problemas de osteoporosis, ahora mismo creemos en el nombre de Cristo Jesús que el Señor hace huesos nuevos. En el nombre de Cristo Jesús, y sustituye todo hueso que había sido dañado por esa osteoporosis. En el nombre de Cristo Jesús, artritis sale, y todo problema también de articulaciones en el nombre de Cristo Jesús, todo problema de cartílagos, ahora mismo ordenamos que sean regenerados esos cartílagos. En el nombre de Cristo Jesús, sistema circulatorio ahora mismo se destapa. En el nombre de Cristo Jesús, un corazón perfecto nuevo se hace ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús, con 10 veces más a su capacidad normal para bombear la sangre por todo ese cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, y presión arterial desaparece ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús, vuelve, presión arterial alta desaparece y vuelve a su normalidad. En el nombre de Cristo Jesús, 120/80 se estabiliza ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Puedo darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos despedimos, los que están por internet les enviamos un fuerte abrazo, y nos vemos hasta el próximo domingo. En el nombre de Cristo Jesús. Un abrazote. Si fue de bendición para su vida, lo puede compartir si usted gusta, para que más personas reciban sanidad en sus cuerpos, más que nada. No queremos que conozcan a Sergio Soto, ni que conozcan la doctrina de Sergio Soto, sino que sean libres. Es lo que nos interesa, y los que no tengan a Cristo también puedan ser salvos. Muy bien.